El deseado de todas las gentes, capítulo 15, en las bodas de Caná, parte 2. Las palabras «aún no ha venido mi hora» indican que todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eternidad. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles, pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. En el momento señalado, no vacilaba en obrar. Con la misma sumisión esperaba hasta que llegase la ocasión. Al decir a María que su hora no había llegado todavía, Jesús contestaba el pensamiento que ella no había expresado, la expectativa que acariciaba en común con su pueblo. Esperaba que se revelase como Mesías y asumiese el trono de Israel, pero el tiempo no había llegado. Jesús había aceptado la suerte de la humanidad, no como rey, sino como varón de dolores, familiarizado con el pesar. Pero aunque María no tenía una concepción correcta de la misión de Cristo, confiaba implícitamente en él, y Jesús respondió a esta fe. El primer milagro fue realizado para honrar la confianza de María y fortalecer la fe de los discípulos. Estos iban a encontrar muchas y grandes tentaciones a dudar. Para ellos, las profecías habían indicado fuera de toda controversia que Jesús era el Mesías. Esperaban que los dirigentes religiosos le recibiesen con una confianza aún mayor que la suya. Declaraban entre la gente las obras maravillosas de Cristo y su propia confianza en la misión de Él, pero se quedaron asombrados y amargamente chasqueados por la incredulidad, los arraigados prejuicios y la enemistad que manifestaron hacia Jesús los sacerdotes y rabinos. Los primeros milagros del Salvador fortalecieron a los discípulos para que se mantuviesen firmes frente a esta oposición. En ninguna manera desconcertada por las palabras de Jesús, María dijo a los que servían a la mesa: «Haced todo lo que os dijere». Así hizo lo que pudo para preparar el terreno para la obra de Cristo. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra, y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: «Sacad ahora y presentad al maestresala». En vez del agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión de vino. Al probar el vino que le llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que se sirviera al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo le dijo: «Todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora». Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hace también el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lobreguez. Lo que empezó en canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracia sobre gracia. No puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael expresan la ley de Dios al tratar con los hijos de la fe. A cada nueva revelación de su amor, declara el corazón dispuesto a recibirle. ¿Crees? Cosas mayores que estas verás. El don de Cristo en el festín de bodas fue un símbolo. El agua representaba el bautismo en su muerte, el vino, el derramamiento de su sangre por los pecados del mundo. El agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas.
pero sólo la palabra de Cristo podía impartirle la virtud de dar vida. Así sucedería con los ritos que iban a señalar la muerte del Salvador. Únicamente por el poder de Cristo, obrando por la fe, es como tienen eficacia para alimentar el alma. La palabra de Cristo proporcionó una amplia provisión para la fiesta. Así de abundante es la provisión de su gracia para borrar las iniquidades de los hombres y para renovar y sostener el alma. En el primer banquete, al cual asistió con sus discípulos, Jesús le dio la copa que simbolizaba su obra en favor de su salvación. En la última cena se la volvió a dar, en la institución de aquel rito sagrado por el cual su muerte había de ser conmemorada hasta que volviera. Y el pesar de los discípulos al tener que separarse de su Señor, quedó consolado por la promesa de reunirse que les hizo al decir: no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El vino que Jesús proveyó para la fiesta y que dio a los discípulos como símbolo de su propia sangre fue el jugo puro de uva. A esto se refiere el profeta Isaías cuando habla del mosto en un racimo y dice: no lo desperdicies, que bendición hay en él. Fue Cristo quien dio en el Antiguo Testamento la advertencia a Israel: el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ello errare no será sabio. Y él mismo no proveyó bebida tal. Satanás tienta a los hombres a ser intemperantes para que se enturbie su razón y se emboten sus percepciones espirituales. Pero Cristo nos enseña a mantener sujeta la naturaleza inferior. Toda su vida fue un ejemplo de renunciamiento propio. A fin de dominar el poder del apetito, sufrió en nuestro favor la prueba más severa que la humanidad pudiera soportar. Cristo fue quien indicó que Juan el Bautista no debía beber ni vino ni bebida alcohólica. Él fue quien ordenó abstinencia similar a la esposa de Manoa. Y él pronunció una maldición sobre el hombre que ofreciese la copa a los labios de su prójimo. Cristo no contradice su propia enseñanza. El vino sin fermentar que él proveyó a los huéspedes de la boda era una bebida sana y refrigerante. Su efecto consistía en poner al gusto en armonía con el apetito sano. Al observar los huéspedes la calidad del vino, las preguntas hechas a los criados provocaron de su parte una explicación del milagro. La compañía quedó por un momento demasiado asombrada para pensar en aquel que había realizado esta obra maravillosa. Cuando al fin le buscaron, descubrieron que se había retirado tan quedamente que ni siquiera lo habían notado sus discípulos. La atención de la gente quedó entonces concentrada en los discípulos. Por primera vez, tuvieron oportunidad de confesar su fe en Jesús. Dijeron lo que habían visto y oído al lado del Jordán, y se encendió en muchos corazones la esperanza de que Dios había suscitado un libertador para su pueblo. Las nuevas del milagro se difundieron por toda aquella región y llegaron hasta Jerusalén. Con nuevo interés, los sacerdotes y ancianos escudriñaron las profecías relativas a la venida del Mesías. Existía un ávido deseo de descubrir la misión de este nuevo maestro, que de manera tan modesta aparecía entre la gente. Gracias por escuchar este audio. Te invito a escuchar la siguiente parte. Jehová te bendiga y te guarde. Con aprecio, Pastor Juan Manuel Flores Espinosa.